La paz sea en esta casa. Bueno, pues usted ya sabe que es el saludo tradicional de parte de Jesús. Así lo establece en Lucas capítulo... Bueno, ya conoce el texto. 10, versículos 5 y 6. Bien. Vamos a las Sagradas Escrituras porque es muy interesante que continúe con nosotros en el programa o leyendo la palabra de Dios y poniendo mucha atención cuando vaya usted a una denominación, ya sea misa o a donde usted vaya. Es muy necesario que ponga mucha atención en la palabra de Dios, porque mire, en Romanos capítulo 10, versículo 11 nos dice: todo lo que les sucedió tenía valor de ejemplo, y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Así pues, el que cree estar en pie, tenga cuidado de no caer. Bien, pues entonces la palabra de Dios nos instruye a nosotros en estos tiempos. Y mire, le comparto algo que me encontré leyéndolo en la mañana en la Biblia católica, allá en Romanos 10 también. Esto es del Magisterio de la Iglesia Católica. Dice, la Biblia nos da una serie de ejemplos en los que reconocemos un camino. La Biblia nos muestra un camino y una pedagogía de Dios, o sea, una enseñanza de Dios. Y esto sucede o ya ha sucedido a lo largo de los siglos y en culturas diferentes, ya sea judía, griega o cualquier tipo de cultura, ¿verdad? Pero mire, aquí está el mensaje fundamental del magisterio de la Iglesia Católica. Es un comentario. Él va encaminando a su pueblo a la plena verdad. Así es de que acuda a la Biblia, escuche, lea, estudie, prepárese y tome nota de los textos que le vamos a dar a continuación. Bien, pues vamos al tema. Dos leyes en contraste, o sea, de cierta manera se oponen una ley con otra, pero vamos a estudiarlas. Mucha atención. En la Biblia hay dos clases de leyes que con frecuencia los estudiantes o estudiosos confunden como si fuera una sola. Son la ley moral y la ley ritual o ceremonial. Dos leyes como que se oponen, como que se contraponen, pero veamos y sigamos escuchando. La ley ritual, ceremonial y la ley moral, grábeselas. Esas son las dos leyes de las que vamos a hablar el día de hoy. Pero las dos son fuente de sabiduría de Dios. La ley moral revela su voluntad y su carácter, o sea, la voluntad y el carácter de Dios. La ley ritual presenta el evangelio de salvación en figuras y símbolos. Mucha atención, En este caso, la ley moral son los 10 mandamientos y luego vienen los ritos. Entonces, tenga usted atención, ponga atención para que encuentre la contraposición o la diferencia. En las ceremonias del santuario, que ya hablamos en alguna otra ocasión, Israel tenía el mismo evangelio que nosotros. Mire, muy interesante. El mismo evangelio tenía el pueblo de Israel, porque algunos dicen, no, es que fue para el pueblo de Israel, fue para ellos, no para nosotros. No, señores. Es el mismo evangelio para el pueblo de Israel. Solamente que Israel tenía el mismo evangelio que nosotros tenemos ahora, como se puede verificar en Hebreos capítulo 4, versículo de 1 al 4. Es muy interesante allí ver este texto. Ojalá que lo pueda usted tomar y leer, porque allí nos enseña algo más. En Hebreos estamos hablando 4, del 1 al 4. 4 dice, cuidemos pues que lastima que uno de ustedes no aprovecha esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance.
Nosotros, igual que ellos, recibimos una buena nueva, o sea, el mismo evangelio, pero a ellos de nada les sirvió el mensaje proclamado, porque no fueron de los que creyeron esas palabras. Y bueno, creamos para que así entremos en el lugar de descanso mencionado. Por eso me enojé, dice el apóstol, y declaré con juramento: no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Aquí se trata del descanso de Dios después de la creación del mundo. Ya se ha hablado de ese descanso a propósito del día séptimo, y Dios descansó de todas sus obras en el día séptimo. Bien, ok, pues ese es un mandamiento de la ley de Dios. Hebreos 4, del 1 al 4. Y cuando estamos hablando de ritos y de ceremonias, nos referimos a la antigüedad, los sacrificios de animales principalmente en el Antiguo Testamento, que eran figuras del sacrificio de Cristo. Bien, era un tipo del sacrificio de Cristo. Y ahora nosotros, si usted se fija, en la Eucaristía, esto es, y allí lo expresamos, allí se maneja, allí se dice en la Eucaristía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 y el 36. Entonces vea usted cómo era una figura de Cristo, una imagen de Cristo, el Cordero que se sacrificaba, o sea, el sacrificio, el rito. Bien, continuamos. Vamos a ver. En Santiago capítulo 2, del 8 al 12, Santiago 2, del 8 al 12, en ese pasaje declara la ley de la libertad. Ahí nos habla de la ley de la libertad. Y esa ley de la libertad es aquella que dice: no cometerás adulterio y no matarás. O sea, los 10 mandamientos. Y el segundo nombre que se da a esta ley es la ley real, porque puede confundir usted ahí la ley ritual, y la ley real es la de los 10 mandamientos. Contiene los principios por los cuales serán juzgados los hombres. O sea, los 10 mandamientos son los principios por los cuales seremos todos juzgados. Y tome nota: Romanos capítulo 2, versículo 12 y 13. Es muy interesante que usted lea, porque escuchamos y bueno, a veces nos confunden. Por eso siempre le damos textos. ¿Cuándo empezó la ley de los sacrificios o la ley ceremonial? Repetimos. Bueno, pues esto correspondió al Antiguo Testamento. Y aquí nos da un elemento para que usted esté más seguro. Dice: por la fe ofreció Abel a Dios mayor sacrificio que Caín. Por la fe fue mejor el sacrificio de Abel que el de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Por la obediencia, y lo hemos manejado muchas veces. Porque él fue fiel y ofreció el sacrificio que Dios había solicitado, dando a Dios testimonio a su presente, a su sacrificio, a su ofrenda. Y además, después de difunto, aún habla por él, por esa fe. En Hebreos capítulo 11, 4. Bien, un comentario dice: si el hombre nunca hubiera pecado, no hubiera habido necesidad de la ley ceremonial que regulara los sacrificios. Bueno, pues tenía que haber una ley para que regulara esos sacrificios, no que hicieran lo que quisieran, ¿verdad? Como en la actualidad hay una ley, la ley moral, para que no hagamos como de nuestra gana. No, ahí está la ley. El sistema de sacrificio señalaba, ya lo dijimos, a Cristo, la esperanza salvadora. Cristo, la esperanza salvadora. Bien. ¿En qué lugar fueron colocados los 10 mandamientos? Bueno, pues es una referencia, y aquí nos responde Moisés. Dice: descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. El arca, usted puede ir a internet y la va a ver en fotografía. Haga de cuenta que es
es una caja fuerte, es como es un mueble, pero era de metal, era metálico, tal vez sería de oro. Y allí dice, están como Jehová me mandó, Deuteronomio capítulo 10, versículo 5. Y parece que ya encontraron el arca de la alianza. Usted puede ir a internet y pues ahí tiene más información. En cambio, ¿dónde fue colocado el libro de la ley ceremonial, la otra ley? Pues ahí nos responde, ¿verdad? Mismo Moisés. Tomad este libro, le dice Dios, de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto. Es el mismo, es la misma arca de la alianza. El arca de Jehová, del pacto. El arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Y esté allí por testigo contra ti. Mi querido amigo, ojalá que usted viera Deuteronomio capítulo 31, versículos 26 y 27. Dice que allí se colocaron precisamente en ese lugar especial, protegido, porque para que hubiera testimonio, para que en su momento se descubrieran, se encontraran, dado que así se escribió en piedra y en lugar seguro, en virtud de que somos cabecita dura. Allí mismo lo dice Deuteronomio 31, 27. Para que se nos estuvieran repitiendo estas leyes, tanto a los sacerdotes de aquel tiempo, a los actuales y a nosotros mismos. El libro que Moisés escribió incluye los 10 mandamientos, no olvide eso. El poner ese libro al lado del área permitía que los sacerdotes tuvieran acceso a él para poder conocer y enseñar la voluntad de Dios. El hecho de que Dios mismo escribiera el decálogo, él lo escribió, y por allá está en Éxodo capítulo 31, 18, lo dice. Lo escribiera sobre piedra y ordenara colocarlo dentro del arca, debajo de la propiciación, o sea, de un lugar apropiado, de un lugar adecuado. Todo estaba, como decimos en la actualidad, tocaba en un jarrito, sabiéndolo acomodar, pues allí estaban colocados en un lugar especial los libros de la ley ceremonial y la ley moral, o sea, los 10 mandamientos. Allí se muestra la inmensa importancia del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos como centro del gobierno de Dios. Sin embargo, lo que escribió Moisés es tan autorizado como cualquier otro libro de la Biblia, porque era la palabra de Dios. Bien, pues está usted conociendo un poco más de estas cosas. Bien, ¿qué era el valor de la ley ceremonial? Bueno, la epístola de los Hebreos dice que el tabernáculo era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la corrección. Hebreos, o sea, de la reforma. Hebreos 9:10. Bueno, ¿destruyó la muerte de Cristo los 10 mandamientos? No, definitivamente no. Pues usted puede verlo en Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 12 y Santiago 2, 10 al 12. Bueno, me estoy apurando porque ya me queda poco tiempo. ¿Qué efecto tuvo la muerte de Cristo sobre la ceremonia, la ley ceremonial? De Cristo, fíjese bien, de Cristo asevera la Escritura que no abolió abolió en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos, en órdenes rituales. Nada más eso fue lo que abolió, para edificar en sí mismo las dos en un nuevo hombre, haciendo la paz con todos. Ok, entonces abolió lo que era contrario a nosotros, pero lo que no abolió jamás de los jamases fue la ley moral. Usted lea Efesios capítulo 2, versículo 15. Bien, la muerte de Cristo en la cruz puso fin al sistema ritual, si usted se fija, a la ley ceremonial, por cuanto era
el Cordero, fíjese bien, nos anunciaba lo que era ya Jesús. Por eso ya se presenta ahora Jesús y dice, él era ya el Cordero hacia el cual los sacrificios indicaban como Cristo ya había venido. Esos sacrificios ya no eran necesarios. Por eso, pues quedan abolidos todos los sacrificios, sobre todo físicos, ¿verdad? Bien, porque la misa es un sacrificio. Bueno, así se considera. Pero ya no hay que matar un cordero y esas cosas. Bien, concluimos. Dice, hasta la profecía había predicho que la ley, fíjese bien, de los sacrificios dejaría de existir en la mitad de la última de las 70 semanas asignadas al pueblo judío. Bien, entonces esto ya lo habíamos hablado de las 70 semanas, pero pues continuamos aquí rápidamente diciendo que las primeras 69 semanas equivalentes a 483 años, indicaban la fecha en que el Mesías sería bautizado en el año 27 de nuestra era. Y nos brincamos un poquito para terminar en tiempo. Cuando Cristo estaba en la cruz, habiendo otra vez exclamado con gran voz, entregó al Espíritu. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de lo alto hasta abajo. Y lo encuentra usted este tema en este punto en Mateo 27, 50 al 51. Esta rotura del velo del templo indicaba que los sacrificios dejaban de tener significado simbólico, ya no señalaban al Mesías venido, o sea, ya estaba Cristo presente, ya Él había venido, que era lo que nos estaba representando o era el símbolo del Cristo ahora presente. En cambio, la ley real de los 10 mandamientos sigue condenando el pecado, y para obtener la victoria sobre el pecado debemos confiar solamente en Jesús. Recuerde que nada salva sino Jesús. Solamente Jesús, y no debemos confiar en ritos antiguos o sacrificios realizados por hombres, ¿verdad? Cuidado con los sacrificios que a veces hacemos, o los rituales, los ritos. Solamente debemos confiar en Cristo Jesús. Allá lo dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Así es de que así queda terminada las dos leyes, la moral y la ritual. Y para el próximo domingo, si Dios nos da licencia, estaremos hablando del pacto que acabamos de mencionar también hace un momento, el pacto eterno de Dios con la humanidad. Hay un pacto y lo vamos a conocer, el pacto eterno de Dios para la humanidad, el pacto de salvación. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere.